En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy, reunidos como familia en esta casa de Dios, bueno, en esta casa que Dios nos ha prestado temporalmente en el tiempo que vamos a estar en este mundo. Y contentos de empezar el año con mi familia, con ustedes, los amo, los quiero mucho. Y empezar un nuevo año haciendo las cosas como se debe hacer correctamente, de la mano de Dios. Que el primer día, siempre las primicias sean para Dios. Agradezco porque es un día de descanso y ustedes han querido venir aquí y oír la palabra de Dios. Han hecho las cosas correctas y Dios, que todo lo ve y que todo lo oye, lo sabrá tomar en cuenta. Eso habla bien de ustedes, porque el camino de Dios es duro. No todos renuncian a sus cosas de este mundo por dejar y venir a oír las cosas de Dios. Pido perdón nuevamente por la voz, porque la voz se me va, pero es lógico. De hecho, yo no debería estar hablando, pero algo Dios va a hacer. Esperamos que en este tiempo en el que vamos a estar hablando en el programa, pues la voz, siempre Dios lo ha hecho. De alguna u otra manera Dios corrige todo y lo ponemos todo en la mano de Dios. Antes de empezar, estamos estudiando el libro de Marcos, capítulo el 8. Antes de empezar con el estudio de Marcos 8, pidámosles al Espíritu Santo que sea Él, que nos guíe, que nos dirige, que nos lleve por buen camino. Cuando tengan la oración, ustedes la hacen, yo los escucho y le pedimos a Dios que sea Él que nos guíe y dirija y lleve a buena obra, a buen término la obra que nos ha encomendado. También a la gente que está ahí atrás de cámaras, que si tienen problemas para escuchar o para aprender, algún versículo, que hagan esta oración con nosotros. Es eficaz. Un sacerdote no podía aprender absolutamente nada, hizo esta oración y crea lo que Dios, que es misericordioso, por medio de esta oración, ese sacerdote se supo aprender gran parte de la Biblia y pasó el examen que tenía que pasar para ser sacerdote. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Verdadero Creador, fuente de luz y de sabiduría, derrama tu sobre mi intelecto, despida la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y fácil para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y encomendamos y ofrecemos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. También pidiéndole a nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de todos los pueblos, que por medio de su divina intercesión, que nuestro Señor Jesucristo, su santa voluntad, que por cada laico, por cada suscriptor, nos conceda, la liberación de un alma del purgatorio. Es importante esto, ustedes también colaborar con esto, de oír todo lo que grabamos, ponerle atención, darle like también, porque esta obra no es mía, es de todos, somos un equipo, somos una familia, y lo más importante es tener que ofrecerle algo a Dios. Y tan simple, solamente un like, ofrecer o mostrar este programa en otros lados para otras personas para que lo conozcan. Y el día de mañana que estemos en la presencia de Dios, pues haya alguien que nos reciba allá en el cielo. Es bello que cuando usted pasa a la presencia de Dios, lo reciba una multitud de gente que se haya salvado, no solamente porque usted dio un like, solamente porque usted tomó la decisión de hacer eso. Acordarse siempre también que las almas del purgatorio no pueden orar por ellas, pero sí oran por usted y por mí. Yo lo reto, pongo la prueba. El día que tenga una necesidad, invóquelas con el poder, con ese poder de la fe, y créalo, que ellas van a interceder por usted, y usted se va a dar cuenta de ello. Ellas son intercedoras por nosotros, por aquellas que oran por ellos.
Pues oremos, hagamos ese Dream Team, ese equipo de sueño, la iglesia militante aquí en la tierra, rezando por la iglesia purgante que está a punto de entrar a la iglesia triunfante, que es el cielo. Son 3 iglesias. Y la purgante y la triunfante rezarán por nosotros, para que nosotros lleguemos a ese segundo escalón que se llama purgatorio. Amén. Amén. Empezamos el estudio, Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 8, o del 1 al 9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía, el pan de vida, Cristo, el pan de vida. Ya hemos estudiado este libro, ya hemos estudiado esta parte, pero hay muchas cosas que usted puede aprender de estos versículos. Ayer subimos un video, se llama ¿Por qué Dios nos dejó la Eucaristía? Y las lecturas que leímos ayer son muy diferentes a las que vamos a leer el día de hoy. De alguna manera, hoy el mensaje es más diferente porque es mucho lo que se puede aprender de todo este pan de vida, de Dios, de Cristo. Y es importante aprender de todo porque para que sepa usted qué es lo que recibe cada domingo, cada vez que va a la misa. No es solamente un pan, como decían los judíos, un pan sin sabor, un pan sin nada. Ya lo llamaban un pan detestable. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados de ello. Ellos querían la carne. Vamos a ver este versículo si me acuerdo. Es increíble, pero ¿por qué? Porque a veces despreciamos las cosas de Dios. Y yo creo que por ahí nos va a llevar Dios. Entonces dejemos que sea Dios quien nos guíe, quien nos dirija. Pero antes de empezar, quisiera leer los primeros 3 versículos, especialmente el primero. El primero dice la palabra de Dios, que había una multitud y tenían hambre. ¿Qué nos enseña así a ciertas, simple y sencillamente? La iglesia de Cristo tiene hambre y es una multitud. Y Cristo está viendo, dice el versículo segundo, y los vio Dios, los vio Jesús. Aprender que estamos en el camino correcto, en la iglesia correcta primeramente, y que siempre, todos los días, pero especialmente el domingo, hay una multitud que tiene hambre. Es la iglesia de Cristo la que tiene hambre, una multitud. Usted va a la iglesia que usted pertenezca y va a ver una cantidad ahí. Pero si usted saca cuentas de todas las iglesias en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en América, en Australia, en todos los continentes, usted se dará cuenta
que ese mismo día, a la misma hora y las mismas enseñanzas, hay una multitud de gente con hambre de Cristo, con hambre y sed de Cristo. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia católica. Esto lo digo de antemano porque para que si un protestante o hermano de otra religión está viendo, analice esto. La iglesia de Cristo es universal y somos multitudes alrededor del mundo con una sola doctrina y un solo Dios. Y Jesús es misericordioso porque dice Él, denle de comer, porque se pueden quedar a mitad del camino. No basta solamente venir a oír a Dios, tenemos que alimentarnos y Él nos deja ese alimento llamado Eucaristía, pan de vida. Y ese alimento solamente lo tiene la iglesia de Dios. Si lo necesita usted y lo necesito yo, porque se puede quedar a mitad del camino. Analicemos con la Biblia por qué Dios nos concede este regalo, esta gracia, que a veces muchos nosotros como católicos, dentro de la iglesia católica, lo despreciamos. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Nosotros, para saber primeramente qué significa la Eucaristía, vayamos a Génesis 3:15 y veamos de dónde procede todo, y con la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que sea Él que nos guíe y nos dirija, entender por qué Él quiso quedarse en un pan y en un vino. Él todo lo puede, para Él no hay imposibles. Vamos a la palabra de Dios. Habla, Señor, Que tu siervo escucha. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol de jardín? Y la mujer contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios no nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Amén. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, Dios hace un jardín en el que pone al hombre. Hay de todo. Tal vez cuando nosotros echamos la imaginación al Edén, al jardín, nos imaginamos sin trabajo, alimento, sin problemas, sin necesidades, todo paz y alegría y todo bien. Y suena bien, pero el jardín es algo más que eso. Es la cobertura de Dios completa. Es una comunicación, tú con Dios, Dios contigo, como lo hacemos en la iglesia y como lo estamos haciendo aquí. Él nos habla por medio de la palabra de Dios, nosotros oímos, conversamos. El Edén es eso, el reino es eso, es la presencia viva de Dios
en el ser humano. Es la cobertura. Cuando tú tienes todo eso que te cubre a ti, el ejemplo más grande es la Virgen María, porque el poderoso te cubrirá con su sombra. En las Escrituras, ¿oyeron sufrir a la Virgen María? Nunca. Se atormentó cuando vio a su hijo mal, crucificado. La palabra de Dios que estaba de pie. Ella caminaba a distancias para servir y hacía muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios y ella estaban unidos, juntos. Cuando Cristo, perdón, antes de hablar de Cristo, cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, ¿qué es lo que pasó? La presencia de Dios salió de ellos, o ellos salieron de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se siente dentro de ti un vacío enorme. Ya no tienes la paz, ya no tienes la tranquilidad, ya no tienes el gozo ni la felicidad. Por eso Cristo deseó venir y quedarse en la Eucaristía. Cuando Adán y Eva son engañados, pierden todo esto. ¿Y qué pasa después de que tú pierdes a Dios y sabes que estás haciendo cosas malas en contra de Dios? El mismo instinto te hace que te le escondas a Dios. Dice la palabra de Dios que se acercó Dios a buscar a Adán y Adán se escondió porque vio a Eva y se vio a él y estaban desnudos y se escondieron. Y Dios le gritaba a Adán: ¿dónde estás? Dijo: aquí estoy. ¿Qué haces ahí? Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque oí que venías y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste de lo que te prohibí que comieras? La mujer. Y va con la mujer, la serpiente. Y la serpiente te fregó porque ya no había alguien que echarle la culpa. Así somos nosotros en la vida real. Siempre buscamos un culpable. Es que tú, es que tú, es que tú. Pues bueno, Dios sabía que lo habían desobedecido. Entonces, siempre que hacemos algo malo, nos escondemos de Dios. No queremos acercarnos a Dios. Sabes que el alcohol te está acabando contigo y tu familia. Aléjate de Dios. ¿Quieres oír de Dios? No quieres, te escondes y sacas pretextos y pretextos. A veces cualquier cosa que tú estés haciendo en contra de Dios, cuando te hablan de Dios, te escondes, tratas de esconderte. Vete a un retiro, porque la droga te está acabando. Sí, es que sí, pero cuando llega la fecha, te escondes. Es que no puedo ir porque tengo esto, tengo que hacerlo. Y sacas pretextos. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace, nos aleja de Dios. Entonces teníamos que buscar la manera de Dios de acercarnos a Él nuevamente. Y usa, miren, cuando le dice la mujer, el diablo le dice a la mujer: con que Dios te ha dicho que no pruebes ningún árbol, ningún fruto. ¿Eso había dicho Dios? No. Dios le había dicho: coma de cualquier fruto, eso no importa. Pero el diablo lo que quiere es que tú te pongas en contra de Dios, que veas a Dios como el malo y no como el bondadoso, como el caritativo. El diablo te muestra un camino diferente al de Dios. ¿Cuál es ese camino? Es que primero que te enseña, tú quieres vivir, quieres llegar a ser como Dios, pero tienes un Dios que es egoísta porque quiere que ni tú disfrutes, ni tú te goces, ni disfrutes de la vida, porque te tiene en la iglesia, porque tienes que estar oyendo, tienes que estar adorando. Es un Dios egoísta. Y te enseña eso. Pues el diablo le enseña a Eva que para ser como Dios no se necesita obedecerle a Dios. Le muestra un atajo, un shortcut que le dicen algo más para acercarse a Dios.
Pregunto, cuando el diablo dice, serán como Dios, ¿mintió o dijo verdad? ¿Dijo verdad o mintió? Mintió. ¿Mintió? En cierta parte sí, porque nadie va a poder llegar a ser como Dios. Eso sí. Como Dios. No está diciendo que vas a ser Dios. Bueno, como Dios. Dice, ya rápidamente tentaremos de, vamos a, alguien, nomás una persona que busque Juan capítulo 14, versículo 2. Juan 14, 2. Y vamos rapiditamente, Juan 14, 2. No se alcanzó porque lo van a estar revisando todo por atrás. 14, 2. 14, 12. Juan capítulo 14, versículo 12. 12. Y vamos a ver, vamos a poner el oído del tambor y luego preguntamos otra vez. Habla, Señor. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Dice Jesús. Dios, dice que Jesús es Dios. En verdad les digo, o sea, les está diciendo, les está aclarando y les está diciendo, para el judío repetir las cosas es que pon atención, porque lo que te voy a decir es cierto. El que cree en mí hará las cosas que yo hago y hasta más cosas más grandes. Ya sea Jesús curaba ciegos, sanaba, hacía de todo. Entonces, si tú que crees en Dios vas a hacer cosas que Dios hacía, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús? Es como Dios. Pero ejemplo, ojo, como Dios, no eres Dios. Dios solamente hay uno. Vas a ser como Dios. Vas a hacer las cosas que yo hago y a lo mejor hasta mejores, pero no eres Dios. Dios solamente hay uno. Ahora pregunto otra vez, ¿el diablo mintió? No. No mintió, mintió a medias, porque el diablo así es. El diablo no te va a decir la realidad, te la va a disfrazar. Vas a ser como Dios, pero Cristo te enseña una cosa: obediencia a Dios, creer y obedecer. Estos dos puntos tienes que hacer. El diablo te enseña que no tienes que obedecer, ni tampoco tienes que creer, porque Dios dijo, un mandamiento, no comas de ese árbol, es un mandamiento. Obediencia, no comas, porque vas a morir. 2, creerle que vas a morir. El diablo le dijo, no, come y no vas a morir. Le quitó la obediencia y la creencia a Dios, para creer en Dios. ¿Y murió? Sí. Y desobedeció a Dios. Le enseñó el diablo diciendo, mira, tú puedes llegar a ser Dios, pero no necesitas vivir todo el tiempo leyendo la Biblia, haciendo rosarios, yendo a la iglesia, tomando Eucaristía. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, tú vas a ser como Dios. Dios es felicidad, gozo y paz y tranquilidad. Entonces, ¿quieres felicidad? Tómate las cervezas que tú puedas tomarte, tómate el vino, te vas a sentir bien feliz. ¿Quieres gozo? Ten las mujeres que tú quieras tener y vas a gozar placer. O sea, te enseña otra forma diferente, que son cosas del mundo. Cosas del mundo haciéndote creer que vas a llegar al reino de los cielos así, y eso no es así. El diablo te enseña eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en Génesis 3:15? Que la desobediencia y el no creerle a Dios nos deja un vacío tremendo y nos aleja de Dios. Y luego, cuando ese vacío ya no está la presencia de Dios aquí, mire lo que pasa. Y ponga atención a lo que acabamos a leer, porque esa es la vida de aquel que no quiere obedecer ni creer a Dios.
Ahorita vamos a ir a por qué Cristo deja la Eucaristía y por qué. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 31, del 21 al 32, ponga atención y vea que es la vida que estamos viviendo ahorita muchos, desgraciadamente. Entonces, oído el tambor, Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32, el que la tenga, habla Señor. Que tu siervo escucha. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias, como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Duro, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por qué Dios nos deja la Eucaristía? Para que tú lo puedas tocar a Él, para que lo puedas comer, masticar y que Él esté aquí y esté aquí. Y todo eso que has leído, no lo cometas, porque si tú sabes que estás recibiendo a Dios, estás recibiendo la gracia de Dios. Pero si tú no quieres recibir a Cristo, dice Dios, te encierras en tus terquedades, en tus necedades, pensando que tú sabes todo y no sabes absolutamente nada. Por eso, a los que están unidos, cásense por la iglesia o sepárense, porque están en pecado. Y esto te lleva tarde o temprano, como dijo el versículo último, hasta la muerte. Aquí no lo vas a sentir, no, lo vas a sentir allá. El detalle, todas las necesidades que hacemos. Pobres hermanos, el día de ayer sale un anuncio del país de la Argentina, país hermoso, gente hermosa, mujeres hermosas, pero estaban celebrando cientos de mujeres que se hizo justicia. Bendito, no decían bendito, mentira Dios, miento. Dijo, hasta que se nos hizo justicia. ¿Cuál es la justicia? Ahora ya hay una ley, ya podemos matar a nuestros hijos. Esa es la justicia. El aborto, podemos matar a nuestros hijos, nuestra propia sangre, no importa qué, porque somos dueños de nuestros cuerpos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y creemos saberlo todo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres teniendo relaciones sexuales. Y dígales algo, se ponen en contra de usted y lo van a hacer pedazos. Pero vale más
que te menten la madre aquí, yo creo, en la tierra, a que el día de mañana tú estés en la presencia de Dios y que Dios te diga, porque tú te callaste, mira dónde están ellos. Hablar, enseñar. Si ellos aceptan el consejo, lo aceptan. Si no lo aceptan, pues que Dios los cuide y los proteja y que Dios les dé el don de la fe para que se transformen. Punto, no puede hacer absolutamente nada. Pero por eso Cristo decidió quedarse en la Eucaristía. Y sin embargo, ahí está en el Santísimo, y usted va al Santísimo, está abierto las 24 horas la iglesia, pero nadie va. Él quiso quedarse, ¿para qué? Para que no haya pretexto de que yo cometo errores o que me siento mal o que esto y lo otro y busque otras salidas. Él quiere que la única salida que busques es Dios. Cuando Adán y Eva perdieron el paraíso, Dios les dejó un hueco aquí. Y ese hueco nosotros lo hemos querido llenar con miles de cosas. Y la Biblia nos enseña varios ejemplos. Vayamos al libro de Juan, capítulo 4, versículos 15 y 16. Juan 4, 15 y 16. Nosotros queremos llenar ese hueco. Y vamos a ver qué Dios nos enseña y vamos a ver qué aprendemos. Juan capítulo 4, versículos 15 y 16. Habla, Señor. Ya lo escucha. Dice, Señor, le dijo a la mujer, dame de esa agua para que no tengas más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Amén. Síguele. Dale 18. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén, donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen, nosotros adoraremos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Palabra de Dios. Ponle pausa ahí. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, está Jesús y una mujer que tiene 6 maridos, tiene 5 y está con el 6º. Esta mujer ha de haber tenido lo suyo, guapa, hermosa, yo creo, porque para tener 6 maridos quiere decir que estaban desesperados esperando a que se divorciara o algo de tener. Pero algo tenía que llenar. Y tal vez uno no lo llenaba, lo dejaba, buscaba otro y otro y otro y otro y otro. Nunca lo llenó. Hasta que se apareció ¿quién enfrente de él? Jesús. El único que te va a llenar ese vacío es Jesús. Y le dice, trae a tu marido. Habla del matrimonio. No estoy casada. Ciertamente no estás casada. Estás durmiendo y viviendo con una persona, pero no estás casada. Matrimonio. Y en pocas palabras dice, yo soy ese marido que tú necesitas. 7º marido, la perfección, la plenitud. Jesús es el que te llena. Y ese marido tú no lo puedes agarrar si no estás casada. Si estás soltero, sí,
pero no cometas adulterio, porque tampoco puedes cometerlo. Esa es la importancia de que Cristo se quedó. ¿En realidad me amas? ¿En realidad me deseas? Entonces, aquí estoy. Cásate conmigo. Dos maneras. Soltero, no tengas relaciones sexuales. Casada, cásate bien, por la gracia de Dios. Es recibir a Cristo en vida. Es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y me sorprendió porque dijimos que hasta el 18 y te fuiste derecho hasta el 21, 22. Pero Dios no se equivoca. Dijo, en realidad veo que son profetas. Sí. Señor, los judíos dicen que debemos adorar allá en el templo de ellos. Error. Ya no. Ahora te digo que la adoración viene en espíritu y en verdad. Solamente en todos lados del mundo podrás adorar en espíritu. ¿Dónde es eso? Santísimo. Cualquier lado, donde quiera que tú quieras ir, está el Santísimo. No importa el país que estés. Ni una iglesia tiene esto. Y nosotros lo tenemos y lo despreciamos. Estás sufriendo, tienes dolor, tienes cualquier cosa, necesidad, ve a adorar a Dios en el Santísimo. Pero no cometas el error como leyó en Romanos 1 ahorita, de creernos sabios y hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Esta mujer hizo las cosas por su propia cuenta y llegó a tener hasta 6 maridos. Por su terquedad, por su necedad, por lo que tú quieras. La respuesta a todas tus necesidades no está en tu mente, está aquí en tu corazón. Ve al Santísimo y pídele a Dios que te dé sabiduría y inteligencia. Aprender de lo que Dios nos enseña hoy. El hueco vacío lo llenamos solamente con Dios. Esta es una enseñanza. Gente queriendo hacer las cosas por su propia cuenta, esta mujer por su propia cuenta buscando maridos, y hay hombres que también, mujeres tras mujeres y mujeres tras mujeres, y lo único que hacen es dejar niños regados por todos lados. No es la solución es Cristo. ¿Y dónde podemos tener a Cristo y dónde lo podemos comer, beber y tenerlo? En la Santa Iglesia, no hay otro lugar. Veamos otro ejemplo de otras cosas que nosotros como seres humanos hacemos. Vayamos al libro de Lucas ahora, en el capítulo 19 y el versículo del 1 al 10. Sí. Vamos a ver. Habla, Señor. Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Vamos a ver otro ejemplo. Jesús entró a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente, y corrió adelante y para alcanzarlo, a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús Tenía. Un momento, por favor. ¿Alguien le puede seguir, por favor? Donde Jesús tenía que pasar, y cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, baja y enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Qué alguien decía, por favor? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vámonos, pausa ahí. Ahorita seguimos. Para ver qué Dios nos enseña. Otra manera de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Zaqueo. Zaqueo es una persona que tiene dinero y se ha hecho de dinero robando a otras personas. No le importa robar. El pueblo judío estaba pobre, pero les cobraba impuestos y les cobraba doble y les quitaba y los dejaban pobres. Pero a él no le importaba nada, lo que le importaba es tener dinero, riquezas,
y riquezas y más riquezas. Pero llega el momento que tú tienes todo el dinero del mundo, pero aún así no te sientes completo. Hay algo que te hace falta, necesitas algo. Ya tengo dinero, mujeres, viajes, fiestas, mejores comidas, mejores cenas, pero no me siento contento. Yo tengo sobrinos que tienen dinero. Decía uno de ellos, tío, yo tengo todo, millones, dice, pero no soy feliz. Dice, mire mis hijos cómo están. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? Zaqueo sabía que faltaba algo. Jesús venía de Jericó. Jericó, se cayeron los muros de Jericó increíblemente, solamente con el poder de Dios. ¿Qué te enseña? Dios tumba todo. Todo el zarro, el mugrero que traiga en el corazón lo va a tumbar él. Y Zaqueo necesitaba de eso. Y él quería acercarse a Jesús, pero nunca podía. El diablo te va a poner obstáculos hasta con la misma gente. Pero si tu voluntad en realidad es buscar a Jesús, ya sabes dónde encontrarlo. En la Santa Eucaristía. Por eso Jesús dijo, yo los veía, tenían hambre. Marcos, el libro que estamos estudiando, tenían hambre. No me podía ir sin dejarles un alimento, sin alimentarlos. Zaqueo tuvo que subirse a un árbol. Usted no tiene que subirse a un árbol, usted tiene que ir a la iglesia, ponerse en orden con Dios y recibirlo. Bájate de ese árbol. Pocas palabras, bájate tú de la nube donde la que estás levantada, esa nube de soberbia, de vanidad, de envidia, de odio, de rencor, de que te crees el rey del mundo y no eres absolutamente nada. Estás cada vez más y más acabado y sigues con tu terquedad de seguir escarbando para abajo como los topos. No, bájate de ese árbol. Porque esta noche quiero cenar contigo, le dijo. Esta noche quiero entrar a tu casa. Esta es tu casa. Esta es la casa de Jesús. Aquí debe estar Él. La única manera que Él entre aquí es por aquí. Y ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Aprender que lo que recibe cada fin de semana no es cualquier cosa. Es Cristo mismo diciendo, yo quiero entrar a tu casa hoy. A habitar en tu casa hoy. Y habitar en tu casa hoy significa algo muy importante. Usted ya recibió a Cristo, ya vive en su alma, ya vive en su corazón. Ahora viene algo muy importante. ¿Qué pasó con Zaqueo? Habla, Señor. Que tu siervo escuchando. Zaqueo bajó deprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos somos hijos de Dios. Pero lo único que te acerca a Dios es la conversión. Ya recibí a Cristo, ya está aquí, ya está en mi corazón. Ahora tengo que actuar conforme a Dios. Me decía un señor ayer, le digo, ¿cómo seguiste de la operación? Le digo, bendito sea Dios, estoy bien. Lo único que me quedaron fueron las deudas. Digo, esas no te preocupes. Esas te mandan los biles y tú no las pagues. Pero si tú perteneces a Dios, tienes que hacer el posible por pagar. El día que no puedas, qué bien, no puedes. Pero si tienes la posibilidad de pagar, hazlo, aunque te quedes en nada, pero hazlo. Eso es cambiar. Es decir, ¿sabes qué, Padre? Si yo he robado, pago, punto. Este hombre se deshizo de más de la mitad de tu dinero para recuperar a Cristo. Es una vida nueva. Pero igual, con la samaritana que leyó el hoy, ¿quién estaba enfrente de la samaritana? Jesús. Jesús llenó ese hueco. ¿Quién está enfrente de Zaqueo?
Jesús llena el hueco y cambia la vida de este hombre y la transforma. Y Jesús dice, ha llegado la salvación. ¿Por qué? Porque ya cambió su forma de ser y su forma de pensar. ¿Cuándo va a llegar la salvación usted? El día de mañana que piense de la manera que esta gente está pensando. Cuando Dios entra, cambia las vidas. Ahí donde se quedó Eloy, en Juan capítulo 4, se quedó. Mire lo que pasó con esa mujer después. ¿Lo tienes ahí, hijo? Juan 4, ¿qué? Perdón. Juan 4, del 22 en adelante. Mire lo que pasa. La mujer igual, la que leyó Eloy anteriormente, cuando ya reconoce a Dios y recibe a Dios, mire lo que hace de ella. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoraremos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quieren al Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué queréis de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando ahí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, diciendo, ¿cómo, maestro? Pero está bien. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Corrió a decir lo que le pasó a ella. Eso es una persona que ya recibe a Dios, se transforma por completo, ya sabe lo que está recibiendo. Dice Jesús, Dios es espíritu. Usted no crea o no quiera ver a Jesús aquí en el pan así, verlo así directamente, no lo va a poder ver, porque Él es espíritu y Él se le adora en espíritu y en verdad. Pero cuando Él llega directamente a tu corazón, créalo, empieza la transformación. Veamos otro ejemplo. Ya vimos una persona que se llena de placer, de busca en los hombres, en las mujeres, el llenar ese hueco. Ya vimos a uno que busca en el dinero, en la riqueza, llenar ese hueco. Pero ya vemos que ese hueco no se llena más que con Dios. Veamos otro ejemplo. Está en Lucas, ahí mismo, capítulo 16, versículo del 19 en adelante, 19 al 23, más o menos. Lucas, capítulo 16, del 19 al 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo de la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamber las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron hasta a estar con Abraham en el paraíso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está otro
Otro hombre que se quiere llenar ese hueco ¿con qué? Bien vestido, fiestas, comida, lujo. Hay gente que desgraciadamente tienen depresión, comen a la comida china, corren a otros lados a comer. Es que me siento tranquilo y estás come, y tu panza crece, pero ahí encuentran ellos, según ellos, llenar ese vacío. No es así. Otros con la ropa y vestimentas. Otros con fiesta, pachanga. Nosotros vimos a Zaqueo y vimos a la mujer samaritana y dijimos que enfrente de ellos ¿quién estaba? Jesús. Y enfrente de ¿quién está? Abraham. ¿Quién está ahí? Según la lectura. Está Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? Un rico. No. Ese pobre, ese es un pobre. El pobre, el mendigo, el que se queda ahí, el que te pide limosna cuando tú vas en el driveway, en el freeway y no te paras, el que te dice tengo ganas de un taco, el que tú ves que no tiene chamarra y está haciendo frío y tú no le das la chamarra para que se cubra. Ese es Cristo. Bienaventurados todos aquellos, dijo, pasen ustedes ovejas de mi Señor, fieles siervos de mi Señor, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me acompañaron. Ese es Cristo, enfrente de él, pero él no lo vio. Y su pérdida fue irse al infierno, porque no lo pudo ver o no lo quiso ver. Él, enfrente de él, afuera de su casa, esa es la palabra de Dios, tenía la dicha de ganarse el cielo o irse al infierno. Si hubiera ganado el cielo, si hubiera convidado a esa persona a pasar a su casa, vente a comer. A fin de cuentas tienes comida en abundancia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas en abundancia y no somos capaces de compartir algo? Queremos llenar nuestros vacíos, no nos importa los vacíos de los demás, nos importa más el de nosotros y lo llenamos con riquezas, con las cosas que tenemos materiales. Pero si tú tienes esa posibilidad de ayudar, mira a Jesús o mira a Lázaro alrededor tuyo. Lo que estamos haciendo con el orfanato, ayudar a esos niños, pero no solamente ellos. A lo mejor dentro de tu familia hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene vestido, no tiene comida. No te cuesta absolutamente nada. Y no pierdes nada porque si tú das $100 a una persona de corazón, Dios te va a multiplicar 100 veces más eso. Y a mí me consta. Y aquí hay muchos de ustedes que nos han ayudado de miles de maneras. Y no me van a dejar mentir. Dios no te deja, no te va a deber nada. Si tú ayudas a otras personas, Dios no te va a dejar de ver nada. Eso es Dios. Ver en el más cansado, en el más pobre, en el más humilde, en aquel que te pide ayuda, ver a Jesús. Y Cristo te va a multiplicar. No importa lo que. Entonces llenar ese hueco, llénelo con Jesús. No trate de llenarlo con cosas ricas. Ayude a su prójimo, que a lo mejor está muy cerca de usted, y ese prójimo puede ser Jesús. Amén. Amén. Vemos otro y cerramos. O ya nos vamos. Ya tengo. Vamos a otro. Vamos al último. Ahí mismo en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 5 para empezar. ¿Qué dijo, hermano? Lucas capítulo 15 del 1 al 5. Habla el Señor. Entonces escucha. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mal fama se acercaron a Jesús. Pero Estoy mal. Lucas, sí, es el 11. Lucas 15, 11. Sí.
15, 11 del 11 al 15. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desfrendada. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo un gran escasez de comida en aquel país. Y él él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre de lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse el estómago con los Arrobas. que comían los cedros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 hombres, un padre, 2 hijos. Uno exige la herencia. Para el pueblo judío, exigirle la herencia al padre dice que tú estás matando a tu padre en vida. No puedes hacer eso, absolutamente. Es pecado. ¿Cómo decirle a tu papá: a mí no me interesa tu vida, tú dame lo que me corresponde y punto, se acabó? Pero este padre es bueno porque la repartió. ¿Cuál es este hombre? Aquel que desea llenarse con los placeres de este mundo, dice la palabra de Dios. Y no le importa acabarse el dinero de sus hijos, no le importa acabarse el sustento del hogar, porque por los placeres pierdes casa, tus hijos no tienen que comer, estás descuidando a tu familia. Hay gente que por llenar ese vacío buscan el placer y creen que en el placer van a llenar ese hueco. Dice Dios: y había una necesidad de comida. Otra vez te pronuncia la comida. ¿Por qué? Porque la comida está ¿dónde? En la casa de tu Padre. Está en la casa de tu Padre. Y tu Padre es Dios, es Cristo, el que te espera ahí. Pero queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad y comemos ¿qué? Lo que los puercos estaban tragando. Para el pueblo judío, el puerco es lo peor, es indigno, es algo maldito, no lo pueden ver, ellos no pueden ni comerlo ni tocarlo. Y este hombre cayó ahí por su terquedad, pudiendo comer en la casa de su padre la Santa Eucaristía. No, él prefirió comer con los cerdos. Pero de ahí recordó algo, se levantó. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. ¿Alguien la tiene? Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tiene comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Palabra de Dios. Por ahí, por favor, Okay. por ahí. Dice, ¿qué fue lo que hizo él? Primeramente, Pensó. ponerse a pensar. Ujú. Sí, en la casa de mi papá, en la casa de Dios, hay alimento de sobra. Y yo aquí estoy sufriendo por mis terquedades, por mis necesidades. Ya
ya no merezco ni llamarme hijo de Dios, ya no merezco, pero hizo lo correcto. A fin de cuentas fue a buscar ¿a quién? A su padre. A su padre, porque es el único que va a llenar nuevamente tu hueco, tu necesidad. Creo que el versículo 22 en adelante, donde lo recibe el Padre, y él dice: y llegaré y le diré, Padre, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Y él está pensando lo que le va a decir al Padre. En el versículo 22 creo que dice, cuando lo recibe el Padre. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la... ¿Y el 21? 21. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Palabra de Dios, con el Padre. Señor Jesús. Él llega con un plan: voy a hablar con mi padre, le voy a decir, perdón, yo te he pecado contra ti, contra Dios, ya no merezco ser tu hijo. Pero el papá está así, con los brazos abiertos, esperándolo. Ni siquiera lo deja hablar. Inmediatamente mandó que lo revistieran. Bautismo. Incorpórate a la casa de Dios, a la casa de tu papá. Bautismo. ¿Qué más pidió? Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. ¿Qué es el anillo? El matrimonio, Eucaristía, sandalias, confirmación. Bienaventurados aquellos que traen las buenas nuevas en sus pies. Esa es la palabra de Dios. Bienaventurados los pies de los que traen las buenas nuevas. Eso es confirmación. Anillo, el amor inmenso de Dios. No tiene fin, no tiene principio. Dios te ama. Y después, ¿qué más dijo? Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Eucaristía. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. ¿Por qué Dios dejó eso? Porque es una fiesta lo que te va a celebrar. Es la reconciliación entre Dios y usted. Yo reconozco que al recibir este cuerpo y esta sangre, Dios está aquí en mi corazón y no me falta absolutamente nada. Es una fiesta. Usted se ha incorporado al reino de Dios aquí en la tierra, pero automáticamente en el cielo. Salud. Eso es lo que usted está recibiendo. Esa es la Santa Eucaristía. Por eso Cristo decidió quedarse, para cuando usted, como este personaje, se arrepienta y reconsidere y recapacite que está haciendo mal, vaya a la presencia de Dios. Y cuando vaya a la presencia de Dios, Dios lo va a revestir con el bautismo, lo va a llenar con las sandalias que necesita usted para confirmarse, y le va a dar de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísimo Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de un día más de vida. Te pedimos, Señor mío, que como siempre bendigas a todos los que hemos estado aquí oyendo tu palabra de Dios, y a todos los que están atrás de las pantallas oyendo tu palabra. Que sea el Espíritu Santo el que los guíe, los dirige, que haga de sus corazones fértiles para que la tierra sea fértil y reciba la semilla que tú has sembrado. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestros hijos, hermanos y familiares que están alejados de ti. Ten misericordia de todos ellos. Te pedimos, Señor mío, como siempre, que este año nunca se aparte tu presencia de nosotros. Cuídanos, guíanos, protégenos y bendícenos. Santísima Madre, linda, preciosa, hermosa, hoy te encomendamos todas las personas que están oyendo este programa y los que estamos aquí presentes, nuestras familias, nuestros hijos. Te encomendamos, Señora mía, te ofrecemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón. En una sola palabra, Señora mía, todo nuestro ser, ya que somos todos tuyos, Madre de bondad. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, como propiedad tuya, Santísima Madre, y llévanos por caminos rectos. No se aparte tu presencia de nosotros, que la presencia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen nos cubra a nosotros, a ustedes, a sus hijos, esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: amén. Hermanos y hermanas, que la gracia de Dios nos acompañe mañana y siempre. Y recuerden que siempre hay ahí en cada casa, en cada iglesia, está Dios así, esperándole a usted para comer juntos. Amén. Amén. Padre. Amén.